Vamos a acompañar a nuestra Madre en el recorrido desde el Santo Sepulcro hasta su casa. Es un camino en el que recuerda y revive el Vía Crucis, el camino de la cruz. Por eso empezamos en la estación 14 de su hijo, que es la primera suya a la vuelta a casa. No la podemos dejar sola. Es como nuestro pésame, es nuestra cercanía. Por lo tanto, lo rezamos acompañando a la Madre Dolorosa de vuelta a su casa. Hasta que no llegue, tendrá nuestra compañía y nuestro amor. Primera estación, donde Jesús fue colocado en el sepulcro. En el atardecer del Viernes Santo, colocaron el cuerpo amortajado de Jesús en el sepulcro. Un sudario cubre su rostro que irradia una paz infinita. María no puede separarse de aquel lugar. Es preciso, sin embargo, hacerlo. Levanta el sudario y contempla por última vez el rostro de su hijo. Los grandes dolores son silenciosos. A veces ni las lágrimas pueden expresarlos. María, acompañada de Juan y la Magdalena, y seguida por las santas mujeres, vuelve a Jerusalén, recorriendo en sentido inverso las estaciones del primer Vía Crucis. Madre amadísima, también nosotros queremos acompañarte con nuestra compasión sincera, con nuestro silencio respetuoso, con nuestro amor fiel. Este sepulcro fue como un primer sagrario. Alcánzanos, Madre, la gracia de amar tanto la Eucaristía, que no acertemos a separarnos del sagrario donde vive Jesús. Y cuando perdamos a un ser querido y contemplemos su rostro por última vez, que nos consuele la esperanza de volverle a ver en el cielo, vivo y glorioso, para no separarnos jamás. Segunda estación. Jesús desciende de la cruz en brazos de su madre. Al desclavar de la cruz el cuerpo del Señor, ningún lugar más digno para recibirlo que el regazo de María. Belén y el Calvario. Los mismos brazos de María estrechan al Jesús niño y al Jesús muerto. En Belén presiente el Calvario. En el Calvario se acuerda de Belén. ¡Qué contraste! Muy cerca del Santo Sepulcro está una gran loza, la piedra de la unción. Allí colocaron el cuerpo de Jesús para amortajarlo según la costumbre de los judíos. José de Arimatea llevó 100 libras de una mezcla de áloe y mirra, las vendas y una sábana de lino. Las vendas se empaparon en la mezcla perfumada y vendaron todo el cuerpo de Jesús. Lo envolvieron en la sábana y cubrieron su rostro con un sudario. De allí lo pasaron al Santo Sepulcro. ¿Cuándo hemos de morir? ¿Cómo moriremos? Lo ignoramos, pero ciertamente todos tenemos que morir. En esa hora suprema, oh Madre, que logremos pasar al Señor en el seno del Padre Celestial. Tercera estación. Jesús muere en la cruz. En esa estación está ahora María, camino a casa, camino al hogar. Es la tercera estación. María se acerca al lugar del suplicio y contempla la cruz desnuda y ensangrentada. Si pudiera llevársela consigo. Por lo menos lleva la corona de espinas, los clavos y los lienzos con que limpió el cuerpo de su hijo, empapados de sangre. ¿Con qué solicitud guarda una madre los últimos recuerdos de su hijo?
volvió María a ocupar el mismo lugar en el Calvario. Allí contempló la agonía de Jesús y de nuevo vio cuando al expirar inclinó su cabeza y antes de apagarse la luz de sus ojos, la miraron con ternura infinita para decirle adiós. La cruz desnuda es el dolor sin consuelo, dolor que Dios mismo no quiere aliviar para que saboreemos toda su amargura. La cruz desnuda es el silencio en el dolor. El que no se desdora con quejas inútiles, el que se oculta bajo la dulzura de una sonrisa. Danos, Madre, la fortaleza necesaria para que nuestro corazón sea como una ánfora sellada que guarde, solo para Dios, el perfume de nuestros sacrificios. Cuarta estación. María está donde Jesús fue clavado en la cruz. Aquí está María en el lugar donde clavaron a su Hijo divino. En su corazón resuenan aún los golpes del martillo que hundieron sus clavos. Golpes secos y apagados primero, mientras los clavos toscos desgarraban sus músculos. Sonoros después, cuando penetraron en la madera de la cruz. Los mismos clavos que traspasaron las manos y los pies de Jesús, traspasaron al mismo tiempo todo el ser de la Madre. San Pablo afirma que vivía crucificado con Cristo. Todo verdadero cristiano así debe vivir, clavado en la cruz como su Maestro. Puesto que en esta vida es inevitable el dolor, es preciso santificarlo uniéndolo al de Jesús y al de María, nuestra Madre. Así nos traspasarán los mismos clavos, fijándonos en la misma cruz, y así el sacrificio de Cristo, los dolores de María y los nuestros formarán un solo sacrificio, una sola misa. Quinta estación. María está contemplando un lugar donde despojaron a su Hijo de todas las vestiduras. Antes de clavar a nuestro Señor en la cruz, lo despojaron de sus vestiduras, más bien se las arrancaron. Y adheridas como estaban a sus llagas por la sangre coagulada, hicieron que nuevamente las heridas sangraran copiosamente. ¡Qué tormento para la modestia de Jesús y para el pudor virginal de María! La piedad cristiana no ha podido admitirlo y piadosamente cree que María rápidamente se quitó su velo para cubrir a su Hijo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, dijo el Maestro muchas veces. Jesús, despojado de sus vestiduras, nos enseña la gran ley de la vida cristiana, el renunciamiento, el desapego de todo lo que impide seguirlo. Tratemos de consolar a María, despojándonos de todo lo superfluo, para cubrir la desnudez de los pobres. Sexta estación. María ha llegado donde Jesús cayó por tercera vez en su recorrido al Calvario. María se detiene en el lugar donde Jesús cayó por tercera vez. ¿Cómo hubiera querido ella detenerlo para que no se golpeara? Pero los soldados se lo impidieron y tuvo que ver impotente en el suelo a su Hijo amado y levantado poco después a golpes y puntapiés. Las caídas de Jesús y la pena de María de no poderlo levantar simbolizan y espían nuestras propias caídas, nuestras recaídas. Podemos enumerar siquiera todos los pecados que se cometen en el mundo cada día, cada hora, a cada momento. ¿Cuántas caídas? ¿Cuánto debe haber sufrido el corazón de Jesús y el corazón de María al comprobar
que ni la sangre del hijo, ni las lágrimas de la madre, serían suficientes para impedir que muchos de sus hijos invalidaran la redención por sí mismos. Prefiramos la muerte antes que pecar y vivir en pecado. Y hagamos todo lo posible por convertir a algún hermano en torno nuestro. Séptima estación. María, en el camino del Calvario a casa, ha llegado al lugar donde las mujeres fueron consoladas por su hijo. Es notable que ninguna mujer haya injuriado a Jesús en la pasión. Claudia Prócula lo defiende. Verónica enjuga su rostro. Las santas mujeres lo acompañan y hasta las judías, que ignoraban quién era Jesús, lo compadecen, mientras sus discípulos huyeron. ¿Cómo debe haberlas valorado y agradecido María? También ella sabía la importancia que en la sucesión de los siglos tendría la mujer y la influencia que ejercería, para bien o para mal, en la solicitud de todos los tiempos. Jesús nos enseña que el dolor del inocente no es motivo de compasión, sino el sufrimiento del pecador, el cual no le aprovecha para purificarse. En esta vida se sufre de tres maneras: inocentemente, como Jesús, que cargó con nuestros pecados, o como el ladrón pecador, para convertirse en santo, o como el mal ladrón, desesperado, para condenarse. María intercedió por los otros dos crucificados. Uno correspondió a la gracia y el otro no. Que la Santísima Virgen María nos alcance la gracia de saber sufrir, para que tenga valor nuestro sufrimiento. Octava estación. María ve a su hijo caer por segunda vez. Aquí, en esta plazoleta, aquí cayó por segunda vez. María reconoce el lugar donde Jesús cayó por segunda vez. Tampoco en esta estación pudo la Santísima Virgen prestar ayuda alguna a su hijo. Lo escabroso del camino, los empellones de los soldados, los tirones de las cuerdas que lo ataban de la cintura, lo hicieron tropezar y dar con su cuerpo en tierra. Esta caída espía las caídas de quienes cometen el pecado venial, deliberado y habitualmente. En un tiempo fueron fervorosos y trabajaron con entusiasmo por adelantar en la virtud, pero se cansaron. Empezaron a alejarse poco a poco de Dios, de los sacramentos, abusaron de las gracias y cayeron en la tibieza. Que esta caída de Jesús y el dolor de María nos ayuden a evitar con su gracia todo pecado venial plenamente deliberado, y a levantarnos de la tibieza a los que hayamos caído en ella. Novena estación. Otro consuelo para Jesús y para María. Aquí, por este caminito, en esta circunstancia, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. En este lugar, una de las piadosas mujeres que con María acompañaba a Jesús, al ver el rostro del Señor desfigurado, cubierto de sangre, de saliva y de polvo, se quitó su velo y, abriéndose paso entre los soldados, llegó hasta Jesús y limpió su divino rostro. María, por el presentimiento primero y por el recuerdo después, llevó siempre impreso en su ser el rostro de su Hijo en la pasión. Acompañémosla, recordando con frecuencia la pasión de nuestro Señor, y por el sacrificio y la inmolación, pidámosle que grabe en nuestro corazón la Santa Paz. Décima estación. María, en este camino que va recorriendo hasta su casa, va viviendo con intensidad cada momento el camino de Jesús. Ahora, aquí fue cuando el cirineo le ayudó a su hijo.
no por compasión, sino para que el Señor no muriera antes de llegar al Calvario, le obligaron a Simón de Cirene a que le ayudara con la cruz, pues no querían privarse del placer inhumano de verlo morir crucificado, y aunque lo hizo de mala gana. Sin embargo, este servicio fue alivio para Jesús y para su madre, y el Señor se lo premió con la gracia de la conversión. Hasta cuando lo hacemos sin ganas, nos premia el Señor. Toda la vida de Jesús fue cruz y martirio, y María le ayudó siempre con esa cruz y compartió su martirio. Por eso es nuestra corredentora. Nos ofrecemos a Jesús para ayudarlo a llevar la cruz de nuestros deberes cotidianos, penas, enfermedades. También seremos sus cireneos si le ayudamos con nuestras oraciones y, sobre todo, con el apostolado del buen ejemplo, para salvar a nuestros hermanos. 11ª estación. Aquí fue un momento muy entrañable. Se miraron y se encontraron la madre y el hijo. ¡Qué estación! ¡Qué recuerdo! Lugar de los más dolorosos recuerdos. Aquí María encontró a su hijo que cargaba jadeante la pesada cruz y se miraron. Jesús, a través de la sangre que velaba sus ojos, María, a través del velo de sus lágrimas. ¿Cuánto se dijeron solo con una mirada silenciosa? Jesús ya no se siente solo. Sabe que su madre está junto a él. María quiere estar junto a nosotros, sobre todo cuando sufrimos. Y por eso la invocamos como consuelo de los afligidos. Si en las penas de la vida buscamos alivio en las criaturas, su egoísmo nos decepcionará. Refugiémonos en su regazo maternal y ella nos hará sentir la ternura de su amor, que sanará nuestras heridas sin lastimarlas. 12ª estación. Aquí María ve caer por primera vez a su hijo. Fue este el lugar de la primera caída. El peso de la cruz se hundía en sus hombros descarnados, ya por la flagelación. Tropezó, le faltaron las fuerzas para sostenerse y cayó por tierra. Y encima de su cuerpo despedazado cayó también todo el peso de la cruz. Jesús, que como Dios sostiene el universo, no camina al Calvario gozoso y triunfante como fueron los mártires al lugar del suplicio. Quiso subir jadeante, desfalleciendo, cayendo y levantándose, para enseñarnos a no desalentarnos por nuestras debilidades y miserias. También María sufrió sencilla y silenciosamente, sin quejas ni desmayos. Aprendamos a sufrir como Jesús y María. 13ª estación. Aquí vio cómo a Jesús le cargan con la cruz. Aquí fue el encuentro de Jesús con la cruz. La deseó toda su vida porque era el término de su misión. La buscó sin cesar porque era la voluntad del Padre. La amó con todo su corazón, como el altar de su sacrificio en que glorificaría a su Padre y nos redimiría. Al cargarla sobre sus hombros, sabía que no la llevaría solo. Con él habrían de llevarla muy especialmente María su madre, corredentora del género humano, y después todos los quisieran seguirlo. San Pablo nos enseña que a los que Dios predestina los hace semejantes a su Hijo. ¿Cómo podemos asemejarnos a Jesús crucificado, llevando una vida muelle y cómoda? Tomemos sobre los hombros nuestra cruz, la nuestra, no otra. Es decir, las penas de cada día que Dios permite que tengamos. 14ª estación. Aquí condenan a Jesús. A un inocente lo hacen culpable. Esta es la justicia humana. Aquí es el pretorio.
donde se cometió la mayor injusticia que ha visto el mundo. Un juez que declara inocente al acusado y que, sin embargo, lo condena a la muerte más infame y cruel, la crucifixión. Jesús aceptó esta sentencia injusta para liberarnos de la sentencia condenatoria que justamente merecíamos. María la aceptó porque tal era la voluntad del Padre para salvarnos. Nada revela e indigna tanto como la injusticia, y de injusticia está lleno el mundo. Pero sobre la injusticia del hombre está la justicia de Dios. Y la gran justicia de Dios se llama misericordia, que a todos perdona, si se arrepiente y expían sus culpas. Misericordia de Dios, que a todos nos alcanza María con sus dolores. En ella confiemos ciegamente. Madre, la muerte nos ha arrebatado uno a uno los seres más queridos y nos quedamos solos con esa soledad del corazón, que lo ve helando. Unimos nuestra soledad a la tuya, el consuelo, la esperanza y la paz. Amén. En este Vía Matriz, el camino de María hacia su casa, vamos a expresarle nuestro último deseo. Señora, déjanos seguir contigo por el Vía Crucis de nuestra vida doliente. Aquí estamos los Pilatos, los Cireneos, las Verónicas, los ladrones, los soldados, los fariseos, las lloronas mujeres, el populacho voluble, también los Judas y los Pedros. Tú sabes bien nuestra historia. Mas eres luz de refugio, Madre de misericordia. Déjanos seguir contigo fieles hoy y hasta la hora sorpresiva de nuestra muerte. Amén, Madre dolorosa. Amén por esa alegría que ya te anuncia la aurora. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró Jesús, Madre de los pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a María de los hijos de Guareña agradecidos. Te doy gracias, María, por ser una mujer. Gracias por haber sido mujer como mi madre y por haberlo sido en un tiempo en el que ser mujer era como no ser nada. Gracias porque cuando todos te consideraban una mujer de nada, tú fuiste todo. Todo lo que un ser humano puede ser y mucho más. La plenitud del hombre, una vida completa. Gracias por haber sido una mujer libre y liberada. La mujer más libre y liberada de la historia. La única mujer liberada y libre de la historia. Porque tú fuiste la única no atada al pecado. La única no uncida a la vulgaridad. La única que nunca fue mediocre. La única verdaderamente llena de gracia y de vida. Te doy gracias porque estuviste llena de gracia, porque estabas precisamente llena de vida, porque estuviste llena de vida, porque te habían verdaderamente llenado de gracia. Te doy gracias porque supiste encontrar la libertad siendo esclava, aceptando la única esclavitud que libera, la esclavitud de Dios. Y nunca te enzarzaste en todas las otras esclavitudes que a nosotros nos atan. Te doy gracias porque te atreviste a tomar la vida con las dos manos, porque al llegar el ángel te atreviste a preferir tu misión a tu comodidad, porque aceptaste tu misión sabiendo que era cuesta arriba, que era una cuesta arriba que acababa en un calvario. Gracias porque fuiste valiente, gracias por no tener miedo, gracias por fiarte del Dios que te estaba llenando, del Dios que venía, no a quitarte nada, sino a hacerte más mujer.
Gracias por tu libertad de palabra cuando hablaste a Isabel. Gracias por atreverte a decir que Dios derribaría a los poderosos sin preocuparse por lo que pensaría Herodes. Gracias por haber sabido que eras pobre y que Dios te había elegido precisamente por ser pobre. Gracias, Madre, porque supiste hablar de los ricos sin rencor, pero poniéndoles en su sitio, el vacío. Gracias porque supiste ser la más maternal de las vírgenes, la más virginal de las madres. Gracias porque entendiste la maternidad como un servicio a la vida. ¿Y qué vida la tuya? Gracias porque entendiste la virginidad como una entrega. ¿Y qué entrega? Gracias por ser alegre en un tiempo de tristes, por ser valiente en un tiempo de cobardes. Gracias por atreverte a ir embarazada hasta Belén. Gracias por dar a luz donde cualquier otra mujer se hubiera avergonzado. Gracias por haber sabido ser luego una mujer de pueblo, por no haber necesitado ni ángeles ni criadas que te amasaran el pan y te hicieran la comida. Gracias por haber sabido vivir sin milagros ni prodigios. Gracias por haber sabido que estar llena no era estarlo de títulos y honores, sino de amor. Gracias por haber aceptado el exilio, por asumir serena la muerte del esposo querido. Gracias por haber respetado la vocación de tu hijo cuando se fue hacia su locura, por no haberle dado consejitos prudentes. Gracias por haberle dejado crecer y por sentirte orgullosa de que él te superase. Gracias por haber sabido quedarte en silencio y en la sombra durante su misión, pero sosteniéndolo de lejos, el grupo de mujeres que seguían a tu hijo. Gracias por haber subido al Calvario cuando pudiste quedarte alejada del llanto, por aguantar aliados del sufrimiento. Gracias por aceptar la soledad de los años vacíos. Gracias por haber sido la mujer más entera que ha existido nunca. Y gracias sobre todo por haber sido la única mujer de toda la historia que volvió entera a los brazos de Dios. Gracias por seguir siendo madre y mujer en el cielo, por no cansarte de amamantarnos a tus hijos de ahora. Gracias por no haber reclamado nunca con palabras vacías tu derecho de mujer en la iglesia. Pero al mismo tiempo, haber sido el miembro más eminente de la iglesia, la primera redimida, por ser entre los hombres y mujeres todos de la tierra, la que más se ha parecido a tu hijo, la que más cerca ha estado y está aún del mismo Dios.